En este video te voy a enseñar a hacer fondant. No vas a renegar más con las compradas, vas a empezar a economizar y te voy a dar todos los tips para que salga genial, junto con lo que es el pastillaje y la pasta de goma, que también te enseñé en los videos anteriores. Vamos a esta receta que te va a gustar. Hoy vamos a hacer fondant, pero el fondant extendido que se utiliza para cubrir tortas, el que anteriormente yo les había enseñado, que está también en el canal, le dejo abajo el link en la casilla de descripciones para que lo vean, es la masa madre del fondant, que es a base de azúcar, glucosa y agua, en el cual hacemos un caramelo a 118 grados y luego lo batimos enérgicamente hasta lograr una pasta blanca. Bueno, esta pasta blanca que yo les enseñé a hacer en el video anterior, si le incorporamos algún aglutinante como el CMC, puede utilizarse como fondant extendido, que es el que vamos a enseñar. El fondant que yo les había enseñado en la anterior receta es más propicio para bañar colaciones, para cupcake, para hacer baños de torta. Pero este que les vamos a ver hoy, que es el extendido, es un fondant que es mucho más noble para cubrir tortas. Cuando hablamos del pastillaje, hablamos de la importancia de cada uno de sus componentes, tanto sea el azúcar impalpable, el CMC como aglutinante y texturizante, igual que la gelatina. Uno un poco más retarda un poco más el endurecimiento, el otro no. Después hablamos también de otro compuesto como es el cremor tártaro, que es una sal ácida que ayuda a que no se cristalice, a que se conserve más. Bueno, en este caso vamos a agregar dos componentes más que van a ayudar a que sea de mayor palatabilización en la boca, a que sea más retardado el endurecimiento, que va a ser el anexo de una materia grasa que puede ser una margarina vegetal y la glicerina. Esta glicerina y esta margarina que utilizaremos ahora va a ser o va a ayudar que esta pasta tenga más humectación, tenga más brillo, tenga menos desgrane, sea más extensible, más plástica. Esa sería la palabra justa para definir el fondant. Bueno, hoy para esta receta vamos a necesitar entonces 900 gramos de azúcar glass que vamos a cernir para que no queden grumos. Vamos a necesitar 30 gramos de margarina vegetal. Vamos a utilizar 120 gramos de glucosa. Vamos a utilizar 3 gramos o una cucharadita de glicerina. 60 mililitros de agua en el cual vamos a hidratar la gelatina y 9 gramos de gelatina sin sabor en polvo, que también se puede utilizar en hoja. Bueno, hidrataremos la gelatina, colocaremos los 60 mililitros de agua sobre los 9 gramos de gelatina en polvo. Aquí vamos a lograr una textura igual que un puré de manzana. Hay que esperar aproximadamente unos 5 minutitos que se hinche y que este coloide absorba toda la humedad y el líquido y se hinchen. Espero que les guste esta receta, todas las otras recetas que tenemos en el canal, así que si es así, espero su suscripción y el me gusta de este video. Luego de haber visto estas tres masas, ya empezamos el pastillaje que fue en el anterior video, igual que hicimos con la pasta de goma. Les voy a dar algunas de las ventajas y desventajas de todo en un resumen de los tres tipos para que puedan comprender mejor la utilización de cada uno. En este cuadro podemos ver, en cuanto al secado, que el fondant es el más lerdo de todo en proporción. Esto ayuda a que sea el producto más comestible de todos en cuanto al corte de una torta. Si vemos en el siguiente cuadro, en cuanto a la elasticidad, el fondant es bastante elástico, no tanto como una pasta de goma, ni tan quebradizo como un pastillaje, pero eso colabora en el hecho de que tenemos que estirarlo y la forma de enrollarlo sobre la torta. Ahora, en cuanto a la dureza, también es mucho más suave, por el mismo motivo que le explicaba anteriormente. El fondant es uno de los que menos soportan las formas. Para eso tenemos primero el pastillaje, menos flexible, la pasta de goma, y luego este producto que la función que cumple es ser mucho más comestible. Como hicimos en las anteriores pastas, hay que volver nuevamente a cernir el azúcar para no tener ningún tipo de torpeza en el amasado o que queden restos o grumos de azúcar glass. Una de las cosas que no le aclaré también es que al final se puede saborizar.
Especialmente hay que tratar de buscar esencias translúcidas como esta esencia de vainilla que le vamos a agregar al final. Otra cosa que también es importante recalcar en esta pasta es que mucha gente lo hace con malvadisco. La pasta de malvadisco esta es muy fácil de notar de que se puede llegar a hacer, ya que sabemos muy bien que el malvadisco está compuesto por glucosa, está compuesto por glicerina, está compuesto por agua y gelatina y por esencias saborizantes. Entonces lo que nos estaría faltando aquí sería la presencia de azúcar glass y margarina. Si vemos esta receta, la composición que tiene la misma sobre estos compuestos es aproximadamente de 200 gramos. Tenemos 900 gramos de azúcar glass y 30 gramos de margarina. Por consiguiente, podemos resumir esta receta con de fondant extendido con 200 gramos de malvadisco, 900 gramos de azúcar glass y 30 gramos de margarina. Bueno, para comenzar lo que vamos a hacer va a ser unir la gelatina y el agua con la glucosa. Vamos a colocar los 3 gramos de glicerina y pondremos los 30 gramos de margarina. Todo esto al microondas a calentar. Bueno, una cosa también que estaría bueno decir sería que más allá de que existen muchísimas recetas caseras con agregado, algunos con un poco de SMC, que sí es bueno agregar algo de SMC, unos 10 o 20 gramos por kilo, en caso de que sean climas de muy mucha humedad. Van variando, depende de la zona, algunas más caseras. Bueno, hay infinidad de recetas, pero podríamos dividirla en 3 tipos, que sería el fondant líquido, el fondant extensible y el fondant elástico. El fondant líquido es un fondant solamente a base de azúcar y agua, las cuales se calientan cuando aproximadamente más o menos son 150 mililitros de agua por medio kilo de azúcar glass que se calientan. Hay que colocarlos a batir hasta que se enfríen y logramos una textura como de una crema, como de un glaseado, que debemos entibiarla para utilizarlo como una especie de baño. Después tenemos el fondant elástico, que bueno, a este tipo mismo de fondant con el agregado de 20 gramos de margarina vegetal logramos un producto que es un poco más elástico, un poco más extensible. Se puede utilizar para cubrir colaciones, baños, para chorrear alguna factura o alguna vienesa o para cubrir algún cupcake. Y después tenemos este que estamos viendo, que es el extensible, en el cual le agregamos algunos aglutinantes, como les decía, que el CMC puede ser, en este caso no, pero sí se puede utilizar al igual que la gelatina. Bueno, ahora colocamos la tercera parte, unos 300 gramos de azúcar glass en la máquina y le vamos a anexar el preparado que colocamos al microondas. También está bueno decir que una vez que lo sacamos siempre tiene que estar cubierto con una bolsa de nylon. Otra de las cosas muy importantes para decir es que no debemos colocarlo en microondas antes de utilizarlo, a menos que sean climas muy fríos, porque, como habíamos hablado anteriormente en los videos anteriores, eso genera una evaporación prematura que logra que se forme una corteza y que luego se forme en crosta o se cuartee en la parte superior. Vamos para el tema de la manipulación. Podemos decir que el amasado siempre se hace con azúcar glass. En la extensión siempre se hace sobre apenas un empolvado de maicena y siempre se trabaja, en caso de retardar el trabajo o realizar trabajo específico, con un aerosol en aceite o las manos apenas humectadas con aceite. Una vez que ya obtuvimos este preparado, lo vamos a agregar al azúcar glass principal, los 300 gramos iniciales. Una vez que logramos ya obtener una pequeña liga, iremos anexando el azúcar restante, la esencia, y volveremos a mezclar. Una vez que ya quedó firme y tiene esta textura, lo retiramos y seguimos amasando sobre la mesa con ayuda de un poco de azúcar extra. Bueno,
Ya tenemos nuestra masa, ahora tenemos que dejar descansar, cubierta con una bolsa de polietileno. Y luego más adelante la utilizaremos tranquilamente para formar nuestras tortas sin ningún tipo de problema. Espero que les guste este video. Normalmente hago todos videos específicos para un curso tipo gratuito, para todos los autodidactas que no puedan abonar a algún curso especial del tema de pastelería. Esa es mi voluntad, que todos ustedes aprendan de esta manera. Espero su suscripción al canal y muchísimas gracias por estar aquí.